Los momentos de ira y locura que se vivieron en el transcurso de la gestación de Fugazi no fueron suficientes para justificar los resultados económicos pretendidos por EMI, y mucho menos con los enormes costos involucrados en el desarrollo del video de Assassin, dirigido por Simon Meon y difundido a partir de abril de 1984, cuyo 50% fue considerado a cuenta de la banda. Unleash a stranger from a kiss. My friend. No incantations of remorse. My friend. Unsheath the blade within the voice. My friend, my friend, my friend, my friend. Eso los dejaba en situación de ser despedidos por la discográfica, motivo por el cual, con la firme intención de evitar a toda costa ese desenlace y ganar algo de tiempo, John Arneson consiguió los avales para editar un álbum en vivo que no resulte oneroso, apostando de lleno a una jugada que había practicado Charisma Records, y resultado satisfactoria con Genesis Lab en 1973 y el álbum Vital de Van der Graaf en 1978. A tal efecto, designaron a Simon Hanhart para que registre a la banda en escena durante la gira de Fugazi, motivo por el cual, el 5 de marzo de 1984, capturó su actuación en The Montfort Hall, de Leicester, y luego viajó a Montreal para hacer lo propio con su presentación en Le Spectrum los días 19 y 20 de junio de 1984. Finalizada la ronda por Canadá y Estados Unidos, acontecida el día 26 en The Reds de New York, y ya de regreso en el Reino Unido, Fez se encontró con que su novia Kelly, una joven farmacéutica del Hospital Stoke Mandeville de Aylesbury con la que mantenía ese vínculo desde 1981, había abandonado el departamento que compartían en Balsas Park, dejando solamente la colección de discos del cantante. Pero la agenda de trabajo marcaba el ritmo de su vida, e inmediatamente se tuvo que concentrar con la banda en el estudio que Reg Parfit, de Status Quo, tenía en Weybridge, para realizar los retoques y habilitar luego el proceso de mezcla que se realizó en los estudios de Marquee. Dado que Fez seguía con la intención de enfocarse en un próximo álbum conceptual, mantuvieron esa idea en el más absoluto hermetismo, porque hubiera significado la única excusa que la discográfica necesitaba en ese momento para desprenderse de ellos, y todavía tenían mucho por demostrar, ya que el trabajo del álbum en vivo seguía en proceso, al igual que otra serie de presentaciones pautadas por Europa, las cuales concluyeron el 27 de agosto en el Festival Nostal Prairie de Wakefield. Luego del extenuante periplo promocional de Fugazi, aunque con la carga de saber que los esperaba un importante desafío, Fez se mudó a una vivienda recién adquirida en Albert Street, Aylesbury, para recuperar el aliento, sanar su corazón, buscar tranquilidad y alejarse un poco de las adicciones, aunque no de la bebida, ya que el pub local Wat Swan se había convertido en su segundo hogar. Fue allí donde recibió por correo un sobre de su vieja y cariñosa amiga Alice, con una nota que decía: Creo que esto podría gustarte. Y venía acompañada de una pastilla de LSD, White Lightning. Cierta noche de un cálido día de verano que se encontraba aburrido, decidió consumir la mitad de esa pastilla, y como no le produjo ningún efecto, decidió ingerir la otra mitad. A partir de ese momento, y a medida que los efectos se empezaron a manifestar, se montó en su bicicleta y se dirigió a la cabaña de Steve Rothery, el otro soltero que quedaba de la banda, y con quien conversaba habitualmente. Para pasar el rato vieron la película Tess, con Nastasia Kensky, aunque cuando los efectos en Fez se hicieron muy evidentes, le pidió a Steve que lo llevara a su casa. Una vez allí, se dedicó a transcurrir el resto de la noche en el piso, viendo cómo las paredes cobraban vida, escuchando música, y tratando de transcribir en su blog de notas lo que describió como un flujo de conciencia, transportándose de manera vívida al paisaje de la copia del cuadro Padres Bay, del artista Jarrett Shore, que tenía colgado en la pared. Fue durante ese viaje alucinógeno, cuando advirtió con el rabillo del ojo la aparición fugaz de un niño con uniforme de soldado, parado en las escaleras que tenía detrás, cosa que lo inspiró para volcar en el papel la fuente inspiradora que buscaba. Ni bien cesaron los efectos y recuperó la coherencia y el dominio de sus sentidos, 10 horas después de ingerir la pastilla de su amiga,
Lo primero que hizo fue llamar a Steve para decirle que ya tenía escrito material suficiente para ponerse a trabajar. Eso sí, siempre y cuando tenga éxito la jugada de Arneson. No obstante, durante el otoño alquilaron una espaciosa propiedad victoriana llamada Barwell Court, cerca de Chessington, para realizar las sesiones de escritura, las cuales fueron interrumpidas solamente por el enlace de Pete con Fiona el 5 de octubre, cuya ceremonia se celebró en Aylesbury, y la bienvenida al mundo de la primera hija de Arneson y su esposa Ginny, acontecida el 21 de ese mismo mes. Fesh recuerda que se sentaba en el living de ese gélido edificio con el hogar a leña encendido para escribir las letras, mientras escuchaba a sus compañeros en la sala de al lado componiendo la música. En un momento dado, escuchó a Steve jugueteando con el riff que finalmente se convirtió en el tema Kelly, título compuesto del nombre completo de Key, la ex novia de Fesh. El propio Steve recuerda que con esas notas pretendía demostrarle a su novia Jo, actualmente su esposa, cómo hacía para combinar melodía y ritmo, y ese sería el embrión que les permitiría pagar su hipoteca tiempo después. Evidentemente, las tensiones generadas entre Nick Tauber y la banda durante el desarrollo de Fugazi fueron determinantes para que EMI decidiera gestionar un reemplazo. Fue en Barwell Court donde acudió para conocerlo su nuevo productor, Chris Kemsey, por indicación de su encargado de A&R, David Munns. Extrañamente, nunca había oído hablar de ellos, pero le cayeron muy bien apenas los contactó. La experiencia de Kinsey con Emerson Lake and Palmer, los Rolling Stones y Peter Frampton al principio los intimidaba, pero su conducta apacible pronto disipó los temores. Más aún cuando ni siquiera tuvieron que convencerlo acerca de que pensaban gestar un álbum conceptual, ya que la idea lo entusiasmaba y estaba convencido que en EMI no sabían lo que querían, solo que fuera un éxito. Bien pronto pudieron apreciar que trabajar con su nuevo productor era muy distinto, ya que quería grabar a toda la banda, en lugar de interpretaciones individuales perfectas, como solía hacerlo Nick. El 31 de octubre actúan en el programa Sidestep para interpretar en vivo Cinderella Search e Incubus, y el 3 de noviembre se presentan en el Royal Court Theatre de Liverpool, a beneficio del fondo fiduciario John Mallard, uno de los mejores amigos de Fesh, baterista de la banda Rage, también representada por Arneson, quien falleciera trágicamente en un accidente automovilístico en Ibiza. El nuevo álbum registrado en vivo salió a la venta el 5 de noviembre con el título Real to Real, integrado por material recopilatorio en vivo con diversos temas de Script, Fugazi y un par de sencillos. Su circulación en el mercado los encontró de gira por Europa, la cual los mantuvo de recorrida hasta el 22 de diciembre, y durante la cual, precisamente el 17 de noviembre, la placa alcanza el puesto 8 en la lista de álbumes del Reino Unido, permaneciendo allí durante 22 semanas, y posteriormente, el 9 de julio del año siguiente, fue certificada oro por ventas superiores a 100.000 copias. La estrategia propuesta por Arneson dio resultado, dado que esta vez el nivel de ventas en Europa arrojó una relación costo-beneficio que resultó aceptable para EMI, y representó la cuota de credibilidad que la discográfica necesitaba para seguir apostando por la banda, aunque con poco margen de maniobra, ya que debían demostrar su capacidad para batir las marcas logradas en su primer trabajo, y a la vez, cumplir con las expectativas insatisfechas de Fugazi. Nada más y nada menos. Al momento de emprender la gira de Real to Real, contaban con la mayor parte del material que estaría incluido en la cara A del futuro álbum, el cual se había acordado que vería la luz con el título Misplaced Childhood, aunque su próximo gran éxito, K-Lake, aún no estaba completamente terminado. Pete recuerda que con Fugazi aprendieron a escribir música juntos y ahora habían aprendido a escribir canciones juntos, y Mark sostiene que todo se completó muy rápido, ya que en una semana disponían de casi la mitad del material, a la vez que deseaba que a futuro las cosas resultaran así de fáciles. Previo a dedicarse al proceso de grabación definitiva del álbum, registraron una serie de demos de su nuevo material en los estudios cinematográficos Bray, en Berkshire, utilizando un pequeño equipo de 24 pistas, propiedad de Jerry Anderson, de Thunderbirds.
Posteriormente, en marzo de 1985 se trasladaron al estudio Hansa, de Berlín, donde permanecerían por los próximos 3 meses, dado que era económico, y Chris Kenzie acababa de producir allí el álbum Nighttime, de Killing Joke, y su exitoso single Love Like Blood. El estudio funcionaba en un antiguo ayuntamiento reformado, que había sido utilizado por los nazis para celebrar conciertos de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, y fue en ese mismo lugar donde Bowie había grabado su trilogía de Berlín en los años 70. Kinsey se instaló en un departamento en las afueras, y la banda se hospedó en el Hotel Herbis, cercano al estudio y con vista al tristemente célebre muro de Berlín, que en esa época servía de línea divisoria entre las dos Alemanias. Aunque las cosas en Hansa no empezaron bien, ya que la mesa de mezclas en la que debía trabajar Kinsey se vio afectada unos meses antes por Killing Joke, cuando hizo estallar accidentalmente un extintor de polvo seco en la sala de control. Mosley también se quejaba de que sus baterías sonaban como si fueran ordinarias, lo que obligaba a Kinsey a compensar ese defecto con ecualización. Incluso hasta hubo lugar para experiencias sobrenaturales, ya que en una oportunidad, Fesh recuerda haber sentido una presencia extraña en la sala donde se encontraban, la cual había servido como club de oficiales de las SS. Cuando la crisis de confianza empezaba a reinar en el grupo, el ingeniero Thomas Steele, que se desempeñaba como asistente de Kinsey, supo hacer gala de sus habilidades para el trabajo en equipo, y no solo se abocó a resolver los problemas de sonido, sino que les consiguió un piano de cola del fabricante austríaco Bösendorfer. No obstante, las distracciones nocturnas que ofrecía Berlín no eran ajenas para el equipo, lo cual, sumado a que el tequila se había convertido en la bebida preferida de sus recreos callejeros, no estuvieron exentos de protagonizar escándalos, como cuando Fesh tuvo su primera y última experiencia con heroína, producto de la cual se desnudó en un restaurante y terminó arrojando piedras sobre el muro de Berlín, para hacer detonar las minas terrestres del otro lado. O como cuando Kinsey fue víctima de una broma de borrachos mientras conducía por Berlín su Honda Jazz alquilado, y convencieron a Stiller de que lo chocara insistentemente con su Volvo, cosa que se prolongó durante unos 20 minutos. Mientras tanto, sin haber suministrado orientación alguna, en la central de EMI se habían empezado a interesar por los sencillos, y a tal efecto, mandaron a su gente de A&R para escuchar material. Cuando llegaron, la banda los entretuvo más con alcohol y porros que con trabajo, con el firme propósito que dieran buenos informes a su regreso. Y el único tema nuevo que tenían completado y que les hicieron escuchar era Lady Nina, ajeno por completo al concepto del álbum, pero se negaron a ofrecerlo como single, por lo cual, los representantes de la discográfica se volvieron luego de pasar un tiempo divertido, pero con las manos vacías. De todos modos, para no empeorar las cosas, y conscientes de que algo tenían que ofrecer, se inclinaron por Kylie, considerada como lo mejorcito de lo peor que tenían, pero convencidos de que no era suficientemente buena como para convertirse en un éxito. Y Lady Nena la cedieron como lado B. Al respecto, Fesh recuerda que durante las sesiones de grabación finales todavía faltaba completar la letra de Kylie, y Kinsey lo tuvo que presionar para que la terminara, de modo que lo dejó solo con mucho alcohol y lo que necesitara para hacer volar su imaginación, pero con la obligación de que estuviera lista cuando todos volvieran de cenar. A la vuelta del equipo, 2 horas después, el cantante había terminado su parte, y era tal la presión por contar con el single, que esa misma noche se grabó la voz. El material para el single se mezcló en Abbey Road, pero cuando el máster llegó a Berlín para su aprobación, Kinsey consideró que sonaba horrible y tuvo que rehacer el proceso de mezcla para mejorarlo. A partir de ahí, decidió que todo el trabajo de mezcla del álbum se haga en Hansa. Como EMI también requería un video para promocionar el single, y Kylie trataba sobre antiguos amores de Fesh, fiel a sus naturales reflejos con el sexo opuesto, el cantante propuso que fuera interpretado por la modelo alemana Tamara Naui, una jovencita que había conocido una de esas noches de diversión, y que luego se convertiría en su primera esposa y madre de su hija Tara. Sus compañeros vetaron esa idea y se inclinaron por otras 2 modelos, pero para fortuna del cantante, justo antes de la sesión, una de ellas se esguinzó el tobillo y la otra se intoxicó con comida,
Así que no les quedó mejor alternativa que optar por Tamara. El video, dirigido por Clive Richardson, se filmó en Berlín, y también incluiría a Robert Mead, un pequeño de 10 años, hijo de un vecino de Mark Wilkinson designado para interpretar el papel del niño en la visión de Fesh, y que también estaría representado en la portada del álbum que diseñaría el artista. El single fue lanzado al mercado el 7 de mayo, y por primera vez para Marillion, fue transmitido por radio durante todo ese día, llegando a un público que nunca había oído hablar de la banda, e incluso despertando interés de quién era la mujer destinataria de su letra, a tal punto que el matutino The Sun salió a su casa. El 20 de mayo de 1985 también será un hito en la carrera de Marillion, oportunidad en la cual interpretaron Kelly en la BBC Television Theatre de Shepherd's Bush, para el programa de entrevistas del irlandés Terry Wogan, que en aquel entonces lideraba el nivel de audiencia en la televisión y era el trampolín perfecto para cualquier banda que quisiera promocionar un single. Al final de su interpretación, Fesh sonrió tímidamente a la cámara y después de eso, reconoce que todo cambió. Malcolm Hill, entonces director de promociones de EMI, se percató de eso y le dijo: «Esa pequeña sonrisa que esbozaste al final rompió el corazón de todas las madres de Gran Bretaña». Estaba en lo cierto, ya que Kelly se posicionó poco después en el segundo lugar de las listas del Reino Unido, y le otorgó a Marillion el mayor éxito de su carrera hasta ese momento. Pese a ese enorme éxito, la banda sintió cierta decepción de no haber alcanzado el primer lugar, el cual fue ocupado por You'll Never Walk Alone, un tema de The Crowd, que se lanzó a beneficio del lamentable incendio acontecido el 11 de mayo en el estadio de Bradford City, cuando disputaba un encuentro contra el Lincoln City, y que dejó un saldo de 56 fallecidos y 256 heridos. En el Billboard solo alcanzó el puesto 74, manteniéndose un total de 8 semanas en la lista, aunque sería el único sencillo de la banda en ubicarse en el Hot 100 a la fecha. 3 días después de participar en el programa de Vaughan, tuvieron que volar exclusivamente de nuevo desde Berlín a Londres, para presentarse en los estudios Land Road y actuar en el programa Top of the Pops. Chalk hearts melting on a playground wall. Do you remember dawn escapes from moon-washed college halls? Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart, but you broke mine. Misplaced Childhood salió a la venta el 17 de junio, y el 29 de ese mes destronó a Boys and Girls, de Bryan Ferry, del primer puesto, permaneciendo un total de 42 semanas entre los 100 mejores de la lista de éxitos del Reino Unido. Su temática, fuertemente autorreferencial del autor, es un cóctel cargado de ambigüedad que nos pasea por aspectos vinculados con la infancia, los amores perdidos, la fama súbita, las drogas, la muerte de seres queridos, la soledad y hasta el sentimiento nacionalista, con algunos pasajes inspirados en diferentes fuentes de la literatura, la cinematografía y hasta el cancionero popular inglés. Aunque es justo destacar que la visión fuertemente masculina de su lírica y el particular encasillamiento que hace de las mujeres podrían ser dignos de objeción para algunos. Considerado por la revista Kerrang como el 6º mejor álbum del año, alcanzó la certificación oro el 1 de julio, y a solo 5 meses de su lanzamiento había vendido 1,5 millones de copias, logrando disco de platino el 26 de noviembre. El álbum también cosechó un gran éxito en toda Europa continental, alcanzando el 3er puesto en Alemania, el 10º en Noruega, y el 6º en Suiza y los Países Bajos. En los Estados Unidos, Misplaced Childhood salió a la venta con el sello Capitol Records, y alcanzó el puesto número 47 en el Billboard 200, la posición más alta que la banda logró hasta la fecha en ese país. En marzo de 2003,
La revista británica Classic Rock lo eligió como el cuarto mejor álbum conceptual de todos los tiempos en su número 51. Pete se enteró años después de que algunos tramos de bajo fueron registrados por Steve, ya que él se había tenido que ausentar unos días durante la Pascua y el tiempo era lo que menos sobraba. El arte de tapa estuvo a cargo de Mark Wilkinson, como ya era habitual, esta vez con el niño de la visión de Fish, representando la pureza de la infancia, aunque con la expresividad de un adulto, rodeado por la iconografía de la banda, el final de la tormenta simbolizada en el arco iris, y el famoso bufón buscando salir de su encierro a través de una ventana. Los sencillos que siguieron, Lavender el 27 de agosto, y Heart of Lothian el 18 de noviembre, no tuvieron tanto éxito como Kill, pero aún así lograron una buena posición en la lista británica, ya que el primero alcanzó el puesto 5, convirtiéndose en el segundo mayor éxito de Marillion en el Reino Unido, y el segundo el 29. El mismo día de la salida del álbum al mercado, la banda se presentaba en Milán, y fue seguida por otras 63 presentaciones más, incluidas las televisadas, las cuales se extendieron por diversos países de Europa continental, Israel, Japón, y concluyeron por el Reino Unido el 20 de diciembre. Por fin el éxito les volvía a sonreír, y pudieron demostrar a propios y ajenos que aparte que no eran una banda de un solo éxito, habían escalado al exclusivo lugar reservado para los grandes del género, con la gran virtud que lo hicieron en un momento en que la señal MTV marcaba el ritmo de esos tiempos musicales, absolutamente desprevenidos de la criatura prehistórica que Marillion se atrevía a revivir, no solo remozada, sino atemporal. La fama tiene un precio, y hay que pagarla de un modo u otro, y generalmente más temprano que tarde, aunque Marillion no se lo planteaba en ese momento, ya que estaba en pleno proceso de disfrutarla, porque la necesitaba y lo merecía. In the safety of a silk kimono, wearing bracelets of smoke, naked of understanding. Nicotine smears, long, long dry tears, invisible tears. Safe in my own words, learning from my own words. Cruel joke, cruel joke. Huddled in the safety of a pseudo-silk kimono, a morning me rides in the starless shadow of my eyes. The spirit of a misplaced childhood is rising to speak his mind to this orphan of heartbreak, disillusioned and scarred, a refugee. Refugees, safe in the sanctuary, safe. Fish recuerda que en el año 2005, alejado ya de Marillion, su exnovia Killy reapareció en su vida cuando asistió a una de sus presentaciones de la gira Return to Childhood. Luego se volvieron a encontrar para comer juntos en Edimburgo, oportunidad en la cual le regaló el CD, ya que no había tenido la oportunidad de escucharlo. Al día siguiente, lo llamó por teléfono para contarle que lloró durante todo el camino de vuelta, debido a que tomó conciencia del dolor que le provocó al cantante su abrupta partida. A partir de ahí,
mantuvieron contacto a distancia, hasta el momento que se enteró por ella que le habían diagnosticado cáncer, enfermedad que la llevó de este mundo en el otoño de 2012, aunque sigue presente en esta tierra a través de la canción. Los más cercanos aquí, le contaron a Fesh que durante los últimos años de su vida les dejó en claro que la canción se refería a ella.